Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia del maestro José Enrique Álvarez Alcántara. Yo primero le comentaba antes de iniciar el live que estoy muy agradecido por la aceptación de esta charla. La realidad, y soy muy honesto, conseguir un ponente de el calibre, la talla, no solamente estatal o nacional, sino internacional, como el maestro Enrique, que nos puede compartir, nos dar una cátedra sobre autismo. Y creo que no puede haber un mejor referente a nivel nacional para que nos pudiera contextualizar sobre la historia del autismo. Yo por eso estoy muy agradecido con el maestro. Tiene un currículum tremendamente grande, es más, iniciando su preámbulo de su currículum, son 40 años de experiencia como docente, o sea, estoy seguro que más de la vida de uno de los que están aquí conectados. Ha dado más de 500 conferencias, tiene publicaciones en artículos, en revistas, congresos nacionales e internacionales, columna de periódicos, sin fin. Al final, yo agradecería que el maestro Enrique nos compartiera sus páginas, sus redes, para poderlo seguir y para que también sea un modelo para las futuras generaciones de psicólogos o neuropsicólogos que se atrevan a cuestionar, a criticar, a compartir, informar y difundir información para una sociedad inclusiva a partir de un método científico. Bien, voy a empezar a compartir las diapositivas. Por favor, si alguien me pudiera notificar en cuanto se vean las diapositivas. Yo no haré tanto preámbulo en la presentación del maestro porque cuando lo escuchen hablar se darán cuenta que es un magnate en esta área. Maestro Enrique, le doy la bienvenida y el agradecimiento y le dejo todo el espacio para que usted inicie. Bueno, en principio, buenas tardes a todos los asistentes. Espero que me escuchen. Se escucha clara y nítidamente, si no me avisan. Y segundo, pueden interrumpir en cualquier momento. Quiero agradecer la invitación que me hicieron para exponer este asunto, porque hace casi 40 años gritábamos como San Simón del Desierto sobre el asunto del autismo y nadie nos escuchaba porque éramos unos cuantos. Recuerdo entre ellos al doctor Felipe Cruz Pérez de la Facultad de Psicología de la UNAM. Quizá eran los 90 cuando estábamos haciendo trabajo en educación especial. Y quizá a partir del 2000 en la Universidad de Morelos empezamos a impulsar un programa como este. Quiero precisar dos cuestiones. La primera, hubo quien me preguntó en la promoción de esta charla si íbamos a hablar de cuestiones relativas tales como los métodos de intervención. Referían que el método ABA, por ejemplo, es el que más evidencias tiene. Ya comentaremos esta cuestión de las evidencias y comentaremos otros asuntos que, según mi punto de vista, merecen ser reflexionados más críticamente. Si pasamos a la primera diapositiva, la que sigue, los profesionales de la salud mental, de la salud, de la psicología, psiquiatría, neurología, neuropsicología o lo que sea, los investigadores, nos hemos propuesto de alguna manera elaborar modelos que nos permitan explicar y comprender ciertos segmentos de la realidad. Pretendemos que estos modelos sean plausibles y verosímiles, es decir, que sean creíbles, que sean sencillos y que tengan sustento para que se parezcan un poquito a la realidad. Porque entre la realidad y los modelos siempre existirá una pequeña distancia. Se pretende que estos modelos provean de recursos para comprender al sujeto de la actividad psíquica, es decir,
Nuestro propósito no es entender al autismo. El autismo por sí mismo es irrelevante. Lo que nos interesa es entender a la persona con autismo, a sus familiares y a la comunidad que tiene que enfrentar esa circunstancia específica en su realidad para que estas personas se desarrollen lo mejor posible. La que sigue, por favor. No tengo duda de que, por lo tanto, son dos funciones las que tenemos los profesionales en este campo: psicología, neurología, psiquiatría, neuropsicología, neuropsiquiatría, etcétera. Explicar y comprender. No solamente tenemos una función explicativa, también nos proponemos comprender estos fenómenos. Debemos tener en cuenta que las respuestas provisorias, tentativas, que hemos ido elaborando a lo largo de la historia del conocimiento al respecto, unas veces han errado. Otras veces se creyó que eran la solución y sin embargo a la vuelta del tiempo se ha visto que no es así. Pero otras ocasiones se han aproximado satisfactoriamente y sin embargo a la vuelta de los años vuelven a cambiar. La que sigue, por favor. Tenemos en este sentido diversos eventos, fenómenos, sucesos que atraen el interés. Entre ellos, buscamos comprender un objeto cognoscible, llámese autismo o no, el psiquismo humano, por ejemplo. Y podemos ser exigidos de un proceso permanente de marcación de objetos que van cambiando en el curso de la vida. Ello lo trato de exponer en un artículo que se publicó en el 2001 a propósito del fallecimiento del doctor Ángel Rivière Gómez, Teoría Psicológica y Teoría de la Mente, en Ricardo Rosas, La Mente Reconsiderada. La que sigue, por favor, de la Universidad Católica de Chile. ¿Qué es lo que entendemos por modelo teórico? Cualquiera sea este. Por modelo teórico, entendemos un conjunto de sistemas de representación de lo real, estructurados jerárquica y lógicamente y contrastables empíricamente, de manera que el sujeto cognoscente disponga de referentes que le permitan orientar su actividad interpretativa, explicativa o comprensiva dentro del segmento de lo real que pretende elaborar. Y ahí aparece el modelo teórico. La que sigue, por ejemplo. Nosotros como sujetos cognoscentes construimos una representación del objeto cognoscible, pero la representación y el objeto no son lo mismo. Aunque el positivismo y el empirismo lógico plantea que deben ser equivalentes, no lo son. Siempre hay una distancia porque el objeto real está en permanente movimiento, mucho más evidente que nuestros propios modelos que hemos construido. La que sigue, por favor. Estos sistemas de representación no son calcos estáticos, como ya hemos dicho. Estos sistemas de la representación de lo real cobran independencia con respecto a lo real, de modo tal que a veces queremos imponerle a la realidad el modelo. Y en ese sentido, la realidad va tratándonos de ubicar en nuestro contexto para poder determinar que efectivamente debemos estar siempre en estado de alerta para poder tener claro qué es lo que tenemos frente a nosotros. La que sigue, por favor. La que sigue. Siguiendo estas ideas, hace prácticamente 11 años se publicó este libro que se llama El autismo, la ausencia del yo, tratando de contribuir, aunque sea de un modo limitado,
a la crítica de un Zeitgeist, un terminejo alemán, que refiere un conjunto de creencias y valores dominantes en una época histórica en torno al autismo. No voy a presentar cosas nuevas, pero sí una nueva forma de interpretar la realidad. La que sigue, por favor. En la actualidad, muchos sostienen que ha incrementado la prevalencia del autismo. Hay más niños con autismo que hace 25 años. La pregunta lógica sería, ¿hay más niños con autismo? O dos, los criterios para definir el autismo han cambiado, de modo tal que ahora se incluyen dentro de la clase autismo elementos que antes no se incluían dentro de ella, lo cual no quiere decir que incremente epidemiológicamente el autismo. Quiere decir que ha cambiado el criterio de demarcación. Voy a ser más preciso en ello. Por ejemplo, desde los años de 1943 y 1944, cuando Leo Kanner y Hans Asperger, respectivamente, demarcaron como objeto legítimo de interés científico, clínico y pedagógico el autismo. Y subrayo pedagógico porque Hans Asperger insistió mucho en el aspecto pedagógico. No voy a discutir en este momento si debe llamarse síndrome de Asperger porque Asperger dicen que era nazi o que por lo menos no se deslindó de los nazis. Ese es un problema ideológico político que de momento no voy a abordar. Sin embargo, ambos demarcaron el autismo como un objeto de interés legítimo. Antes de ellos no se hablaba de tal fenómeno. La que sigue, por favor. Durante ya más de 3/4 de siglo, si hablamos de 1943 para acá, son prácticamente 75 años ya. Diversas investigaciones realizadas en este campo ya se han aportado suficientes elementos de juicio que para algunos pudieran haber allanado ya el camino hacia la comprensión y explicación del autismo. Sin embargo, considero que ello no es así. Hay diferentes lagunas y problemas. La que sigue, por favor. Disponemos en la actualidad, por ejemplo, de varias hipótesis, teorías y modelos con respecto al autismo, con pretensiones explicativas o comprensivas, casi totalizantes, de modo tal que pudiera parecer que nos encontramos en una intersección o en una encrucijada donde tenemos que optar por uno de estos enfoques que se tornan un poco más o menos paradigmáticos. La que sigue, por favor. En ese sentido, la que sigue, nos proponemos describir algo que en la actualidad genera mucho conflicto. Por ejemplo, si vemos, se realizó un evento y se publicó en un libro dicho evento, la sesión general genómica y metabolómica del autismo. El título es sumamente tramposo, engañoso y por lo demás inútil, porque cuando hablamos de genómica y metabolómica, se habla de muchas cosas que tienen que ver no solo con el autismo, con muchas cosas. Podemos ver, por ejemplo, la batalla del autismo de la clínica, la política de Eric Laurent, desde la creación del DSM-3 para acá, cuando se dio una batalla en cómo considerarlo dentro del manual diagnóstico y estadístico de desórdenes, trastornos o alteraciones mentales, que va en su DSM número 5. En la actualidad es número arábigo. Todos los anteriores eran romanos. La que sigue, por favor. Podemos ver otro modelo teórico de la empatía neuropolítica, autismo, imitación o de cómo entendemos a los otros, de Marco Iacoboni, a propósito de la idea de las neuronas, espejo o el cerebro extremadamente masculino en la teoría del autismo. Cromosomas X, según sugería Alan Leslie o Simon Baron Cohen. La que sigue, por favor. Pero
aun cuando haya todos esos trabajos, se tiene claro de que a partir del momento en el cual Leo Kanner, psiquiatra, que en realidad no era psiquiatra, Leo Kanner, y el pediatra alemán Hans Asperger, sin conocerse ellos, describen y bautizan con los nombres de alteraciones autistas del contacto afectivo, Leo Kanner y psicopatía autista. No es creíble que Leo Kanner no leyera a Asperger, porque leía inglés, alemán, francés, italiano, portugués, ruso y además hebreo. Y Kanner publicó todo en alemán y nunca salió de Austria. Perdón, de Asperger. Kanner se fue para Estados Unidos. La que sigue, por favor. Sin embargo, casi 20 años antes, en la EXURS, la psiquiatra Grunja Efimovna Sukhareva, que tenía 3 defectos, el primero era ser mujer, el segundo ser comunista y el tercero ser judía, describió un grupo de jóvenes en Moscú casi idénticos a los descritos por Hans Asperger, a los cuales se englobó dentro del concepto trastorno de la personalidad esquizoide. Nadie sabía de Grunja o Grunia Efimovna Sukhareva prácticamente hasta el 2000. Permaneció desconocida primero por la cortina de hierro, luego por toda la famosa Guerra Fría, que ahora está en su apogeo, y otros eventos de naturaleza política internacional. La que sigue, por favor. Pese a ello, las descripciones hechas por Efimovna Sukhareva en Moscú fueron perfectamente desconocidas e ignoradas por razones políticas como ideológicas. Es por ello que se atribuye a Kanner y Asperger, varones, europeos, los orígenes de la teoría del autismo. Las mujeres no cuentan, y algunas por su posición. La que sigue, por favor. A partir de ese momento, hablo de 1925, tenemos entonces 3 categorías conceptuales en esta descripción. Según Grunja Efimovna Sukhareva, el trastorno de la personalidad esquizoide. Léase la categoría trastorno, cosa que aparece hasta el DSM. Y cuando uno de sus encargados para reelaborarlo, Robert Spitzer, define el concepto de trastorno y lo incluye. 2. Leo Kanner, trastorno, alteraciones autistas del contacto afectivo. Y 3, Hans Asperger, psicopatía autista. Tenemos 3 niveles de clasificación: trastorno, alteración o psicopatía. Lo dejo de momento ahí porque parece ser que desde sus orígenes el problema es gordo. Ya antes se hablaba, por ejemplo, de los niños salvajes, en el caso del niño salvaje de L'Aveyron, Víctor, que describen claramente a partir de 1799 en Cannes, Francia, cuando fue descrito y su trabajo fue elaborado curiosamente por un doctor y pedagogo de nombre Jean-Marc Gaspard Marie Deitard, que después el trabajo fue traducido por Alberto Leónidas Merani Colombo en un libro Naturaleza Humana y Educación, en el cual ya se hablaba de estos casos, pero no se les comprendía en este sentido. La que sigue, por favor. Ahora bien, el concepto de autismo no es obra ni de Sukhareva, ni de Kanner, ni de Asperger. El término autismo, de origen griego y con significado en sí mismo, fue utilizado por vez primera en 1911 por el psiquiatra alemán Eugen Bleuler para referirse a un trastorno del pensamiento, otra vez trastorno de algunos pacientes esquizofrénicos. En consecuencia, Bleuler, Eugen, consideró que este era un fenómeno que acompaña a la esquizofrenia. A partir de ese momento, y con base en dicho criterio taxonómico, se trató el autismo como una manifestación de la psicosis, pero en la infancia. Es decir, se aplicó un modelo construido para adultos en los niños y se concluyó que era una forma de psicosis, pero infantil. Esta no fue la idea de Bleuler. A él se la
transaron, digámoslo así, y fundamentaron con base en él la idea de la psicosis infantil. Léase tan solo el Manual de Psiquiatría Infantil de Julián de Ajuriaguerra, que en su capitulado mete en psicosis infantiles el autismo. La que sigue, por favor. Unos pocos años después, Emil Kraepelin, también psiquiatra alemán, describió dos fenómenos que más tarde envolverían al autismo: la demencia precoz, entre comillas, y la parafrenia. Para el autismo acompañaba la demencia precoz. Después, Alois Alzheimer, otro psiquiatra, diferenció la demencia precoz de la demenciación de tipo Alzheimer y queda demarcado demencia, autismo, psicosis y esquizofrenia. Pero esquizofrenia y deficiencia mental, a partir de estos personajes, son dos entidades nosográficas hermanadas con el autismo y han sido fuente de confusión diagnóstica, porque en la actualidad todavía llegan madres o padres, no importa, que me dicen: es que mi hijo tiene psicosis y autismo, y tiene TOC, y tiene trastornos de obsesivo-compulsivos, y tiene trastornos de conducta, y resulta que tiene 5 o 6 diagnósticos, y los padres de familia creen que tiene 5 o 6 enfermedades o alteraciones el niño, y eso es una barbaridad espeluznante. La que sigue, por favor. Como podemos apreciar, son 3 demarcaciones: trastorno de la personalidad esquizoide, alteración autista del contacto afectivo y psicopatía autista, que se emparentan con las expresiones esquizofrenia, psicosis y demencia precoz. La que sigue, por favor. Siendo así, los supuestos de Bleuler, Kraepelin, Kanner y Asperger definieron el autismo como un fenómeno que se manifiesta por un rasgo sustancial de un encierro dentro de sí mismo. Al parecer, siguiendo las metáforas de Bruno Bettelheim o Clara Park, se trata de la construcción de una fortaleza inaccesible pero vacía, así se llama su libro, La fortaleza vacía, o de una ciudadela sitiada, así se llama el libro también de Clara Park. El concepto de autismo etimológicamente significa dentro de sí mismo, aislamiento o retirada hacia sí mismo, la mismidad de su esencia. Pareciera ser que desde que se nace ya se tiene a sí mismo y el niño decide, por razones conscientes o no, encerrarse dentro de sí mismo. Esa tesis ya veremos cómo es discutible. La que sigue, por favor. Con base en lo anterior, puede considerarse que bajo la óptica de la psiquiatría clásica, entre los siglos finales XIX y primera mitad del XX, se caracteriza el autismo como una manifestación secundaria o sintomatológica de alguna de las psicosis, y dentro de estas particularmente la esquizofrenia o en su defecto la demencia precoz. La que sigue, por favor. Hasta ahí entonces tenemos 2 demarcaciones. Según Kanner, dificultades en la comunicación. Kanner era muy claro cuando presenta su trabajo en el 43, presenta 11 casos. Nunca habla de una muestra representativa, aleatoria, al azar, porque la estadística le tenía sin cuidado. Y todos los estudios que se han publicado después de Kanner han construido doctores, pero ninguna aportación nueva al autismo. En cambio, con 11 casos, Kanner desarrolla toda una teoría que movió todo el modelo al respecto. Hay dificultades en las relaciones sociales y en su trabajo, dice Kanner, no son problemas de lenguaje, son de comunicación, porque muchos niños sí hablaban de los 11-8, pero no utilizaban con fines comunicativos el lenguaje. El aislamiento o soledad autista lo subrayo en otro color por una razón, porque la noción de soledad implica un sentimiento que requiere una estructura psicológica que en autismo es aún indemostrable. La noción de soledad es sumamente destructiva y parece ser que quienes sufren más la angustia del autismo son los familiares que la propia persona con autismo. Es el ojo del observador. Dijera Humberto Maturana Romesín, biólogo chileno, los ojos son ojos no porque ves, porque te ven.
y el comportamiento ritualista o compulsivo, y algunos no disponían de lenguaje articulado. 8 sí de sus 11. Asperger, con unos pocos menos, coincide con los 4 primeros puntos de Kanner, los que están en negras, pero todos poseían un lenguaje articulado. Todos presentaban islotes de capacidad sobresaliente. Él lo consideró un trastorno de personalidad, a diferencia de un trastorno afectivo, y sugiere como estrategia de intervención la Heilpädagogischen, que es la educación especial. Para Asperger, la alternativa es la educación. Para Kanner es la psicoterapia. Veamos las diferencias. La que sigue, por favor. Si seguimos las descripciones realizadas por Sujareva, nos daremos cuenta que los rasgos son prácticamente los mismos. Por ende, puede afirmarse que la primacía descriptiva y taxativa de lo que hoy se conoce como TEA, trastornos del espectro autivo, a partir de esta tríada de personajes, Sujareva, Kanner y Asperger, y de esta serie de rasgos patognomónicos o definitorios, queda claro el autismo. La que sigue. Una década antes, por ejemplo, 1935, Frieda Fromm-Heitmann, psicoanalista, mujer, elaboró una teoría que concluyó en 1948. En ella sostenía que la esquizofrenia y la psicosis, entre ellas el autismo, eran causados por la madre del paciente. El psicoanálisis estaba plagado de teorías misóginas. La responsable siempre tiene que ser la madre o una mujer. En este sentido, afirmó tajantemente, el esquizofrénico está dolorosamente resentido y desconfía de otras personas debido al sesgo precoz y al rechazo que encontraba por regla general en las personas importantes de su niñez e infancia. Léase principalmente en una madre esquizofrenogénica. Esto viene en un libro de Matt Ridley, Lo que nos hace humanos, del 2004, el subrayado es mío. Lo antedicho significaba claramente que la madre, debido a razones de rechazos inconscientes hacia el bebé, era la generadora de la esquizofrenia y la psicosis, entre ellas el autismo. Es decir, esta era una madre esquizofrenogénica. La que sigue. Margaret Mahler, otra psicoanalista mujer, por su lado suponía que el autismo era una fase del desarrollo normal del niño, orientado hacia el yo, que según Freud preexiste desde el nacimiento del niño, de modo que no hay principio de realidad alguna en la estructura psíquica del bebé. Más tarde se supera este estado y se le da el curso normal del desarrollo psíquico. A dicha fase, Margaret Mahler les llamó autismo primario. Y pues me parece mucho más plausibles. Ahora bien, si dentro de la dinámica del desarrollo y de relaciones entre la madre y el hijo se envían mensajes negativos inconscientes de parte de la primera, léase la madre, no se logrará superar tal etapa o habrá un proceso de detención o regresión del desarrollo de la misma a dicho estadio. Este segundo momento es considerado por Mahler como el autismo secundario, es decir, patológico. La que sigue, por favor. Por su lado, Bruno Bettelheim, que sobrevivió a los campos de concentración en Dachau, escribió varios libros al respecto. Uno de ellos se llama Sobrevivir, a propósito de cómo le hicieron lo mismo que hizo Víctor Frankl, y él trabajó la psicosis de campo de concentración o el síndrome KZ, que después un polaco trabajó, Antonin Kempinski, y que invitamos a la Universidad de Morelos a uno de sus seguidores, Zdzislaw Rin, a venirnos a plantear esta idea de la psicosis de campo de concentración. Y señalaba que el autismo ya literalmente subyace a un proceso de retirada inconsciente hacia el propio yo por parte del niño, en virtud de ello, de que percibe mensajes negativos de sus padres, particularmente la madre, inconscientes y rechazo. Como no se puede suicidar o inmolar, se retira hacia el autismo y él le llamó la retirada autista. Eso viene en el libro La fortaleza vacía, del propio Bruno Bettelheim. La que sigue, por favor.
La que sigue. Al llegar al último cuarto del siglo XX, no parece haber un consenso, como vemos pues, entre psiquiatría, psicoanálisis, neuropsiquiatría, neuropsicología, neurología, no nos ponemos de acuerdo. Como no hay un acuerdo inequívoco, entonces empiezan a plantearse diversas alternativas. Veamos la que sigue, por ejemplo. Se propuso, por ejemplo, desde Kanner, que el autismo era un síndrome con rasgos peculiares, diferenciables y que no eran esquizofrenia ni psicosis o deficiencia mental. El autismo es un síndrome diferente. Atentamente, Kanner, Asperger, Sujareva. 2. Los tres coincidieron en que podía ser considerado un trastorno del desarrollo, concepto que a partir del DSM-4 se empieza a trabajar como trastorno generalizado del desarrollo TGD. Un concepto para mi gusto sumamente interesante porque efectivamente mete otra noción, la noción de desarrollo, que estaba oculta como si el autista fuera siempre autista desde que nace hasta que muere y no hubiera cambios. Y 3, que su identificación y tratamiento requería procedimientos muy diferentes a los psiquiátricos o psicoanalíticos utilizados hasta ese entonces. En vez de psicoterapia, se comenzó a considerar la educación como una opción pertinente. Gracias a Sujareva, Kanner, Asperger. La que sigue, por favor. Metodológicamente, el problema seguiría siendo gordo. ¿Qué es lo que vamos a entender o considerar como autismo? Michael Ruther, por su parte, padre de un muchacho con autismo, sugirió un criterio de diferenciación metodológico. Es imprescindible deslindar las conductas no características del autismo, que el niño no mira, que no apunta, que da muchas vueltas, que camina de puntitas, que quiere objetos. Eso lo tienen muchos, sean autistas o no. Pero ¿cuáles sí son las conductas únicas y características del autismo? A eso le llamó los rasgos patognomónicos del autismo. Michael Ruther creo que abre esa veta de la diferenciación entre lo característico y lo no característico. La que sigue, por favor. Por su lado, Lorna Wing, ella es la culpable de que el síndrome de Asperger se llame síndrome de Asperger. A Asperger, como ya comenté, le llamó psicopatía autista, pero el artículo lo escribió en alemán. Lorna Wing, británica, lo tradujo del alemán al inglés y le cambió el título, le puso síndrome de Asperger. Desde entonces, gracias a Lorna Wing, se le reconoce eponímicamente como síndrome de Asperger. Todavía para la elaboración del DSM-5, uno de los responsables, Steve Silver, ahorita me acuerdo de su nombre, le preguntó a Lorna Wing si era creíble cambiarle de nombre al trastorno de Asperger por la cuestión de los nazis que ya señalaba, y ella decía, pues hasta donde sé su vida era muy católico y no era nazi. Fuera de la discusión, Steve Silverman después demuestra, y hay otro libro que se llama Los niños de Asperger, donde tratan de demostrar que sí, por lo menos, si no era militante del Partido Social Nacional Socialista, nunca se deslindó de ello. Y entonces, ella sostuvo que se siguiera llamando trastorno de Asperger y en el DSM-5 sigue apareciendo como trastorno de Asperger. Pero desde el DSM-3 está diferenciado el TGD y dentro de los TGDs el trastorno de Asperger del de Kanner. Y la diferencia sustancial era la ausencia o no, o ausencia o presencia del lenguaje articulado. Y en consecuencia aparece otro terminejo que no existía en el DSM, trastornos específicos del lenguaje. Pero ahorita no me voy a ir para allá. Estoy aquí citando de memoria y me puedo equivocar. Un conjunto de contradicciones sustentables y no, entre lo patognomónico y no, se mostraba en la mayoría de las definiciones del autismo. Pero todavía más asombroso, en las descripciones de los rasgos y características y de la prevalencia no había acuerdo. Mientras Kanner, Asperger y Sujareva hablaban de 4,5 por 10,000, lo cual implica que por 100,000 son 45,
por 1,450,000, por 100 millones son 4,500 y por 200 millones que somos serían como 10,000 personas con autismo. Resulta que ahora se dice que hay una explosión y que son muchísimos más. Para darle tentativamente una solución provisoria, Lorna Wing, la que sigue, junto con Janet Gould, propusieron una serie de diferencias y similitudes entre ellos y dijeron la única solución es utilizar el concepto de espectro o espectro. Y gracias al grupo británico se cambió de TGD o trastornos generalizados del desarrollo a trastornos del espectro autista, a partir del DSM-5, que aparece en el 2013. Antes del 13 eran TGDs. ¿Qué significa esto? Que también los criterios y acuerdos arbitrarios y discutibles entre quienes hacen los manuales cambian, retiran y agregan trastornos. Por ejemplo, en el DSM-3 todavía existía un trastorno que a partir del DSM-4 ya no existe, la homosexualidad. Antes del DSM-4, todas las personas con preferencias sexuales llamadas homosexuales, no prejuzgo si es LGBTQ, RWZ, lo que sea, eran enfermedades y patologías. A partir del 4 ya no lo son. La pregunta sería, ¿la homosexualidad sí era una alteración psicopatológica o no? Según el DSM-3 sí, según el DSM-4 ya no. ¿Dejó de ser una patología? Esos son criterios que merecen ir más allá de los acuerdos de congresos y estructuras arbitrarias. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces conviene hacer que un alto para decir qué entendemos por autismo. La que sigue, por favor. Voy a presentar una respuesta provisoria de Enrique Álvarez. Para empezar, es un síndrome neuropsicológico, les guste o no a muchos, no es psicológico, ni psiquiátrico, es neuropsicológico. 2, está caracterizado descriptivamente por la tríada propuesta por Kanner, Asperger, Sujareva, y por la díada compuesta por lo que Peter Vermeulen después llamó ceguera o dificultades para percibir o leer el contexto. Un déficit de teoría de la mente, como propuso el grupo británico Alan Leslie, Uta Fried, Simon Baron Cohen, o el mismo Peter Hobson, o incluso Ángel Riviera en España, o por un déficit de las funciones ejecutivas. Ahorita no me voy a meter ahí. Las 6 características están. Debido a una afectación de origen neurobiológico y probablemente de carácter genético, es decir, los niños nacen con autismo, no se hacen autistas. El autismo no se cura. La persona con autismo es educable. Impacta desde el nacimiento la organización estructural y funcional de los sistemas frontales y prefrontales del cerebro, que está ya muchos datos evidencian, tanto en psicosis como en síndromes prefrontales, como los que presenta Antonio Damasio en el error de Descartes, tienen que ver con alteraciones, no necesariamente tisulares, pero sí funcionales. La que sigue, por favor. Está presente desde el nacimiento, aunque se refiera desde el segundo año de vida. Está sintetizado por un déficit o una agenesia del yo, es decir, no hay una conciencia clara de yo en las personas con autismo. Hay, al decir del psicólogo francés Henri Vallon, fluctuaciones del yo, niveles de diferenciación. Una persona con autismo le pregunté, ¿te das cuenta de que existe la realidad? Y me dice, claro, no estoy pendejo, la veo. Perceptivamente existe la realidad. Lo que pasa es que no quiero que exista. Digo, caray, entonces, ¿qué te gustaría ser de más grande? Él estudiaba el doctorado en biotecnología en uno de los institutos de la UNAM. Y me dice, a mí me hubiera gustado ser astronauta, porque uno se va al espacio y no vuelve a ver una persona. Dije, órale, pero como en México no existe esa carrera, pues estudié una donde casi no veo gente.
Es decir, hay una alteración de esa autoconciencia y autorreferencialidad que nos permite proyectar nuestra existencia de manera intencional y deliberada. La que sigue, por favor. Si vemos este mapa conceptual, siguiendo la idea de mapa, el autismo entonces es un síndrome neuropsicológico caracterizado descriptivamente. Esas no son las causas, es la descripción. Por la tríada patognomónica de Kanner-Asperger. Dificultades para la competencia relacional, rasgos de inflexibilidad psíquica y dificultades para la comunicación o el lenguaje. E incluye por lo menos 3 de los siguientes elementos en alguna de su etapa de su vida. Un déficit de teoría de la mente, un déficit en las funciones ejecutivas y una ceguera o miopía o debilidad visual al contexto. Es un trastorno o un problema de origen neurobiológico, no psicológico. Está presente desde el nacimiento y es de naturaleza genética. La que sigue, por favor. A este respecto, por ejemplo, en 1943, en su artículo, Kanner dijo literalmente: debemos entonces asumir que estos niños vinieron al mundo con una inhabilidad innata para establecer un contacto afectivo normal, biológicamente proporcionado con personas de la misma forma que otros niños llegaron al mundo con deficiencias físicas innatas o intelectuales. La que sigue, por favor. Grunya Sujareva en el 25 dice: estos pacientes vinieron al mundo con un trastorno que se parece al de los esquizofrénicos, pero con una diferencia esencial. Mientras los esquizofrénicos adultos casi invariablemente declinaron, estos jóvenes extraños a menudo hicieron cambios importantes con el tiempo. La que sigue. Como podemos apreciar, no deja de ser asombrosa la semejanza de lo expresado por Sujareva y Kanner. Y tampoco, si revisamos las descripciones realizadas por Sujareva y Asperger, dejará de sorprendernos dicha similitud. La que sigue, por favor. Este punto de partida nunca ha sido suficiente, sin embargo, y definitivo para explicar. Por ello, otros modelos han surgido a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Bástenos enunciar el modelo de déficit de teoría de la mente, el de una débil coherencia central de Francesca Happe, por ejemplo, un déficit de las funciones ejecutivas, un modelo de déficit del sistema de neuronas espejo y un modelo muy reciente que es muy pomposo en el cual hasta diversos artistas, entre comillas, de televisión se autoincluyeron, dijeron: yo soy neurodiverso funcional, soy Asperger. Nunca dicen soy Kanner. Sus razones tendrán. La que sigue, por favor. La que sigue. Debemos partir de una serie de premisas que nos permitan interpretar esto. La relación existente entre los seres humanos está mediada por una función simbólica. Yo creo que ustedes tienen la intención de escuchar lo que digo. Si no, ¿para qué carajos hablo aquí? Si yo creo que ustedes están pensando que lo que he dicho son puras estupideces, trato de corregir lo que digo, porque no importa si es falso o verdadero que lo crean. Con que yo crea que ustedes lo creen, mi comportamiento se regula. Está mediado por una función simbólica. 2, el comportamiento de cada uno de los seres humanos es atribuido a factores internos, no externos, como creía el conductismo. No son los estímulos, tan solo los que hayan sido estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado. No tengo que contárselos. Nos aguantaron a muchos maestros porque no tenían otra, si no reprobaban. Y entonces en su interior decían: si le miento la madre a este maestro, nunca me titulo, mejor me aguanto. Hay un estímulo no presente, la idea de futuro, el título y la cédula profesional. Ese hizo que ustedes nos aguantaran muchos años, a pesar de las estupideces que dijéramos. Lo cual significa que efectivamente esos factores internos han sido omitidos por los modelos conductuales que no los han considerado en esta relación. No digo que los factores externos no sean determinantes, porque la realidad objetiva es clara al respecto.
Sin embargo, también existe, aunque no lo quieran, esa actividad interna. La relación entre la actividad interna observable e interpretable por el observador y la actividad interna inobservable, pero atribuible por el observador, es condición sin la cual no habría explicación psicológica bajo una perspectiva cognitiva. La que sigue, por favor. Siguiendo a Jürgen Chris 2007, afirmamos que el ser humano es un ser social. Creo que eso no merece mucha discusión. 2, desde sus necesidades más elementales hasta las más complejas, tanto en sentido biológico y físico como psicológico, dependen de su prójimo. Un niño al nacer no se mueve solo, no camina solo, no se alimenta solo, no se baña solo, no. Lo tiene que atender un adulto. El nombre no lo eligió él, se los pusieron, se aguantan. Si se llama Pascasia, se llama Pascasia. Si se llama Petronilo, ya se chingó. No fue de su elección, ni nacer en esa o no familia. En primer término es la familia. Si esa familia es musulmana, va a pensar como musulmán, va a pensar en el Corán y va a hablar probablemente árabe, o hindi, o alguna lengua relacionada con esta tradición. Pero como nació aquí, se jode y habla castellano. En segundo término, con el curso de la evolución, la escuela, los instrumentos de salud, vacúnese porque el COVID era, vacunen a su niño, y estaban peleando por vacunar a los menores. Y en tercer lugar, una constelación histórica y geográfica desde su nacimiento y desde antes, en la realidad. La que sigue, por favor. Esto implica que el ser humano posee también, ya como adulto, una conciencia reflexiva que no la reconocen los conductistas. Su comportamiento no se encuentra determinado por los instintos, como creía Freud. Su comportamiento no se encuentra determinado por los estímulos naturales del ambiente, o no solo las señales, como creen los conductistas. Su comportamiento se encuentra determinado por una estructura significativa de su experiencia o vivencia, y es ahí donde se empieza a mostrar el autismo. Y por la posibilidad de anticipar en el pensamiento, antes que en lo real, ese comportamiento, además de anticipar las probables consecuencias del mismo a fin de obrar deliberadamente. La que sigue, por favor. La que sigue, ahorita voy a brincar, atención, memoria, la que sigue aquí. Cuando hablo de teoría de la mente, ¿de qué hablo? Hablo de una competencia que nos permite y que según la teoría evolutiva, a patadas no le íbamos a ganar a los mamuts, a los tigres dientes de sable, a los grandes bisontes. Estábamos perdidos de antemano para sobrevivir. Lo que nos permitió es la posibilidad de concluir antes de verlo en lo real. Por haberlo visto en lo real, ese pinche mamut me va a matar. Mejor lo enfrento en grupo. Esa capacidad de atribuir al otro la intención de partirme la hostia hace que una chica que va en una banqueta y ve venir a alguien que le atribuye una cara de hijo de su tal por cual, se cambia de banqueta. Si no fuéramos capaces de atribuir intenciones o estados mentales, estaríamos liquidados. Y eso se les dificulta a las personas con autismo en diferentes etapas de su vida. Esa atribución de estados mentales, 2, atribuyo que el comportamiento del otro tiene estados mentales como los propios comportamientos míos. Me quiere joder porque está enfermo. Me quiere fregar porque, etcétera. Hay una explicación causal del comportamiento humano en sentido psicológico. Utilizamos verbos porque recordó, porque imaginó, porque desea, porque tiene la intención, el propósito, lo que gusten y manden. Pero son verbos de naturaleza psicológica, todos ellos. Somos capaces, entre comillas, de leer la mente del otro. Me quiere ganar. Si no, no seríamos jugadores de ajedrez. Y yo puedo manipular la falsa creencia. Si él cree que yo creo que puedo hacer esto, manipulo esa creencia, aunque no sea cierto. Y atribuir intenciones a los demás. Eso es, en síntesis, lo que es teoría de la mente. Esa capacidad es innata y construida social y culturalmente
Seguro que sí. Pero también tiene componentes neurobiológicos de base. La evolución filo- y ontogenética de los lóbulos frontales y de la corteza cerebral, además de las áreas del lenguaje. La que sigue, por favor. Si yo tengo el modelo clásico de un déficit de teoría de la mente, supongo que hay un déficit de teoría de la mente, el que nos permite comprender si el chico no es capaz de leer la intención del otro, no leo que se puede molestar si le digo lo que le digo. Tengo una ceguera al contexto o una miopía, leo mal el contexto. Y naturalmente ya no puedo regular y manejar mi comportamiento, un déficit de las funciones ejecutivas. Parece ser que el déficit de teoría de la mente sí permite explicar causalmente esos dos rasgos. El problema es que la puerca tuerce el rabo cuando preguntamos ¿y a qué se debe ese déficit? ¿Y en qué consiste el déficit? Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo, porque ni Alan Leslie, Uta Fried, Baron Cohen, etcétera, lo demuestran. Entonces, ¿qué es lo que hace Alan Leslie y Baron Cohen? Hacer estudios de genética, y en ellos encuentran que cada 5 niños con autismo, 4 son hombres y una mujer. Pareciera ser que el cerebro masculino tiende más al autismo que el cerebro femenino. Una tesis interesante planteada por Baron Cohen, Alan Leslie, Uta Fried y otros cercanos a ese grupo, en el cual tratan de ver el cromosoma X. Por eso en los TGD en su momento apareció el síndrome del X frágil. Pero ahí lo dejo ahorita de momento, la que sigue, por favor. ¿Cómo se define coherencia central? Porque ese es un terminejo sumamente peliagudo. Partiendo del presupuesto planteado por los teóricos de la psicología de la Gestalt, Kurt Kofka, Wolfgang Keller, Max Wertheimer y otros, el psiquismo humano es un sistema de procesamiento de información que tiene una tendencia estructural en Gestalt o configuraciones la información que recibe. Por eso dicen que el niño con autismo, ante tanta información, se distrae. Le está viendo la cara a una persona, no la reconoce, está contando el número de cejas que tiene en el ojo derecho, el número de pelitos que tiene en la ceja. Es muy distractora toda la información. Esa tendencia estructural es la que está afectada. La esencia de esta consiste en la integración de la información en contexto gestal. Según este modelo, la que sigue, el déficit en la coherencia central implica el déficit en teoría de la mente, lo cual explica otra vez la ceguera al contexto y a su vez el déficit de teoría de la mente. El problema sigue siendo de origen el mismo, que nos permite explicar y comprender el déficit de la coherencia central. ¿De dónde viene tal déficit? No queda claro. La que sigue, por favor. ¿Cómo se definen las funciones ejecutivas? Si buscamos una definición, Ardila da algunas, Feyer-Strozzi da una similar, Luria da otra. Él habla del conjunto, serie o variedad de competencias, destrezas, habilidades o capacidades que aseguran la unidad funcional de la actividad psíquica por parte del sujeto de la misma actividad. Y la aparente dispersión de tales competencias es el déficit de lo que sería la función ejecutiva. ¿De dónde deriva esto? De las alteraciones estructurales y o funcionales del tercer bloque funcional del modelo de Luria, que tendría que ver los lóbulos frontales. La que sigue, por favor. Y aquí viene entonces las funciones ejecutivas y sus alteraciones por el daño neurobiológico de origen, explica la inflexibilidad psíquica indudablemente. Las dificultades en la comunicación en lenguaje, sobre todo la intención comunicativa y las dificultades en la competencia relacional. No cabe duda que funciones ejecutivas permite explicarlo y teoría de la mente permite explicar la ceguera o los déficits de comprensión del contexto, pero ambas siguen sin ser explicadas de origen. La que sigue, por favor.
El modelo requiere entonces otra estrategia, la que sigue, por favor. Si yo utilizo este modelo de Anogin, es un modelo elaborado por su servidor, yo tengo aferencias situacionales. Por aferencias entiendo los estímulos. Hay un estímulo disparador, pero en la situacional están también los recuerdos. Yo cuando percibo lo real no lo percibo en frío. Reconozco lo conocido de lo novedoso. Eso implica que la memoria está operando y la motivación. Tengo intenciones. Tomo decisiones, desarrollo un plan de acción, realizo la acción, puedo tener resultados de la acción que concuerdan o no con el propósito y eso me permite corregir los errores. Si no, viviría en el ensayo y error. Pero además, antes de cometer el error, puedo darme cuenta de que estoy en la posibilidad de cometer un error y corrijo desde antes. La que sigue, por favor. La que sigue. Si traduzco este modelo a lo siguiente, la I en verde significa información que proviene del exterior y del interior. Está mediada por la memoria y por la motivación, que es el primer filtrado, y por la expresión de los procesos psicológicos superiores, PPS, sensopercepción, SP, MN, memoria, MO, motivación, ATN, atención y RZ, razonamiento. El razonamiento implica 4 procesos a su vez. El análisis y la síntesis de la información y la abstracción y la generalización. Es evidente que yo no introduzco los objetos reales en mi cerebro. Los abstraigo y trabajo con ellos. Y con ellos trato de dar solución a los problemas y determinar un programa de tareas para realizar la acción que puede tener o no ciertos resultados. Yo tengo la representación de lo que espero y lo que estoy obteniendo. Comparo una representación con otra. Eso es funciones ejecutivas. Y eso es lo que está alterado en el modelo. La que sigue, por favor. La que sigue. Esa tríada de modelos implica varias hipótesis de causalidad del autismo. La primera es el déficit de teoría de la mente, implica la alteración en las funciones ejecutivas. Primera hipótesis, el déficit es de teoría de la mente. Ana Leslie Barrow Cohen, Uta Frit, Ángel Rivier y otros. La que sigue, por favor. El déficit de teoría de la mente y el déficit de coherencia central, que es el que causa de la teoría de la mente y además permite explicar la ceguera al contexto, es lo que nos permite explicar el autismo. Pero no tenemos claro qué causa esos déficits. La que sigue, por favor. La tercera hipótesis, el déficit de las funciones ejecutivas y el déficit de la coherencia central explican todo. Relativamente cierto, pero lo que no tenemos explicado es el origen de los déficits. Lo que sigue, por favor. ¿Qué es esa cosa de las neuronas espejo? El cerebro humano en el área F5, área premotora, pero también el de los primates, monos aulladores, monos arañas, que fue con los que trabajaron Rizzolatti y su grupo, cuenta con un grupo de neuronas que responden cuando el ser realiza ciertos actos y cuando observa ciertos movimientos. Es decir, si yo realizo una tarea, el registro de la actividad cerebral demuestra que la zona F5 tiene actividad exacerbada. Pero si uno observa al mismo tiempo el cerebro de otro mono que no está realizando la tarea, pero que observa la realización de la tarea, se activa el mismo sistema de neuronas, F5, lo cual, según Rizzolatti y otros, implica que ese sistema le permite al mono 2 reconocer que el mono 1 está realizando una tarea, por ejemplo, comerse un plátano. Y entonces el mono 2 se comporta queriendo comerse el plátano. Dicho de otra manera, la empatía y la imitación derivan de un sistema íntegro de neuronas espejo. Eso favorece la experiencia interna directa para comprender, explicar los actos e intenciones de los otros. Un déficit de ese sistema de neuronas espejo permitiría explicar las alteraciones de las funciones ejecutivas y de teoría de la mente.
El que sigue, por favor. Si vemos que el cerebro humano en el área 5, área premotora, pero también en los primates, cuenta con otro grupo de células que responden cuando el ser percibe objetos que pudieron ser ácidos, es decir, veo el objeto plátano y ya no lo veo como plátano, lo veo como un objeto que puedo tener en mi mano. Pues se activa el sistema de neuronas F5 también. No solamente necesito ver que lo está haciendo el otro, con que yo tenga el propósito de hacerlo, se activa ese sistema de neuronas canónicas. El que sigue, por favor. De modo tal que esta imagen de primatólogos, entre ellos Franz de Waal, Jane Goodall, Ladygina Coates y otros, permiten comprender la imitación, el aprendizaje, las fotografías de Marianne Brickner y el comportamiento de la interacción y la identificación de los otros. La que sigue, por favor. Esto se traduce ahí, el mono macaco y el ser humano. Esto de hombre es por razones lingüísticas, porque en realidad el concepto de hombre es más excluyente que el de nosotras, las personas que estamos aquí. El que sigue, por favor. Esto entonces, si ya tenemos las dos triadas, dificultades en la competencia relacional y inflexibilidad psíquica, en la comunicación y el lenguaje, y ceguera al contexto, déficit en la teoría de la mente, déficit en las funciones ejecutivas, la que sigue. Esta tríada patognomónica es elocuente y lleva al supuesto, según Vilanuja Ramachandran, en un artículo que publicó en Scientific American intitulado Espejos rotos o el autismo, a reconocer que las personas con autismo tienen alteraciones en el sistema de neuronas espejo y que ello permite comprender o explicar relativamente como un sistema comprometido en los eventos de interacción social. Por ello debe haber una disfunción de estas que pudiera explicar los síntomas del autismo. Ahí está la hipótesis de Ramachandran, la que sigue. Parece plausible que efectivamente sea posible esa alteración. El problema que sigue sin explicarse es a qué carajo se debe dicha alteración. La que sigue. La hipótesis entonces se traduce en déficit de sistema de neuronas espejo que permite explicar todo lo demás. Es atractiva la hipótesis, la sugiere Ramachandran, la que sigue, por favor. Pero Alan Leslie, Uta Fried, Morton y otros ya habían planteado un modelito muy extraño, donde plantean en el origen hasta arriba un conjunto de causas biológicas, no dicen cuáles son. Pueden ser genéticas, el cromosoma X, por ejemplo, dominante. ¿A qué se deba? Tampoco lo dicen. Provoca anormalidades cerebrales, no necesariamente estructurales, pero sí funcionales, no dicen cuáles. Afectan una ruta común, no dicen cuál, de un déficit cognitivo que plantea la tríada de síntomas nucleares del autismo, que se expresa en una variedad o espectro de manifestaciones conductuales. Si vemos el modelito, era hasta el 91, hablo de hace 30 años o más. De risa, porque no explica nada. En cambio, si regresas al anterior, por favor, este sí es sumamente atractivo. Pero seguimos sin tener clara la causa. Algunos dicen que se debe a la dieta de caseína y gluten. Otros dicen que a la madre esquizofrenogénica o autistógena, o madre congeladora, dijo Bruno Bettelheim. Haya sido como haya sido, dijo Felipe Calderón, alias el comandante Borolas. Seguimos en la construcción de hipótesis que sí prometen para comprender la causalidad y hablar de prevención. Pero la que sigue y la que sigue, por favor. Pero lo que hemos referido aún
el problema fundamental consiste en precisar a qué se deben esta serie de trastornos en la investigación. ¿Y de qué se trata la ceguera al contexto? Porque parece ser que no queda claro. Veamos esta cuestión. Peter Vermeulen, la que sigue, por favor, en un libro que se llama Ceguera al contexto, dice que hay que preguntarnos qué carajos es el contexto. La que sigue, por favor. Él habla de 5 niveles del contexto. El contexto del cerebro, el contexto perceptivo, el contexto de la interacción social o cultural, el contexto en la comunicación, el hablante, el hablado, el escucha, el sujeto presente o no presente, pero presente deícticamente, etc. Y naturalmente el contexto en el conocimiento. El que sigue, por favor. Cuando Peter Vermeulen habla de ceguera al contexto, señala que hay que precisar qué es ceguera, hacia qué niveles de contextos y si es idéntica en todas las etapas del desarrollo del individuo. O más que ceguera, es una debilidad visual para algunos niveles de expresión de contexto, y entonces aparece la idea de espectro otra vez. Parece ser que tampoco resuelve el sueño de Peter Vermeulen a partir de la ceguera al contexto. El libro se llama El autismo, ceguera al contexto. La que sigue, por favor. Lo mismo podría expresarse con la noción de neurodiversidad o diversidad funcional. Cuando Steve Silverman publica su texto dedicado a este asunto, le llamó neurotribus. Con ello se proponía mostrar que más que haber una explosión de prevalencia del autismo, esto puede atribuirse a una definición cada vez más laxa. Si se habla de neurodiversidad, pues ya ahora en vez de tener 4,5 por 10,000, tenemos 1,000 por 10,000, y entonces cambia la epidemiología. Y las críticas en política, porque es el pinche gobierno de México, no sabe ni cuántos hay, y quién sí sabe. Primero definamos el criterio de inclusión de clase. Pero ese es un problema para la política y la investigación. La que sigue, por favor. Nuestro problema es cómo le hacemos, y no hablo de una estrategia de terapia ABA o la que gusten, sino a través de los sistemas de inclusión y educación, ayudar a que la persona con autismo tenga un sistema de autoconciencia integrado por los 5 elementos básicos de esta: la autorreferencialidad, la memoria autobiográfica, la actitud intencional, la proyección o idea de futuro y el sentido de pertenencia. La que sigue. Muchas gracias. Bien, al contrario, creo que... Perdón, me pasé de mancha porque hablé más de 1 hora. No, está perfecto, maestro. La verdad es que está muy entretenida su conversación. De hecho, me sorprendió que haya acabado tan pronto, ¿no? Creo que Bueno, no acabé. falta mucho que hablar. Más bien yo invitaría aquí al público saber si tiene alguna inquietud, alguna pregunta. A mí sí me gustaría hacer una pregunta muy particular, maestro. No hay una etiología clara, solamente hay como teorías, hipótesis. Entonces, ¿cómo sabemos que existe el autismo? Porque cuando llegamos a un diagnóstico, pareciese que la forma de detectarlo es a partir de la subjetividad, de la contestación de los padres que identifican en su hijo, ¿no? Si voltea a ver a los ojos, si sonríe, si etc. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? ¿Cómo podemos tener certeza de que una persona es autista? Porque también existen casos de personas que pueden comprender la interacción, o sea, las indirectas, el sarcasmo, la ironía, pero sabemos que aún así esto no hace una normalidad o no lo hace un normotípico. Hay 2 problemas de fondo ahí. ¿Existe el autismo? Sí, sí existe.
Las personas con autismo existen y están referidas desde prácticamente los siglos XVII y XVIII, aunque los términos que se utilizaran fueran otros. El problema es que a partir de Kennedy Asperger queda claro que existe un síndrome o un trastorno. Ahorita no voy a pelearme con ese concepto de síndrome o trastorno, que tiene un conjunto de rasgos y características que lo diferencian de otros trastornos. Y este es el autismo. ¿Cuáles sean sus causas y cuáles sean sus rasgos más característicos? Creo que está más claro lo segundo que lo primero. El problema de la etiología o la causalidad es el menos claro aún. Pero a un padre de familia, porque ahí está el otro problema, hablar de normalidad. ¿Qué es lo normal? Según George Cangeling, en lo normal y lo patológico señalaba claramente que la idea de normalidad es estadística. En punto de partida, por eso el DSM se llama DSM, Diagnostical Statistical Manual. Es un manual estadístico. Y los criterios que utilizan la mayoría de los modelos hoy dominantes positivistas son estadísticos. La normotipicidad es eso, pero ¿qué es lo normal? Mira, yo viví internado de 1960 a 1970 en lo que hoy es el Hospital Germán Díaz Lombardo. Vivíamos aproximadamente 40 niños entre ciegos, sordos, deficientes mentales, paralíticos cerebrales, con secuelas de polio. Durante esos 10 años, para mí lo normal éramos nosotros. Lo anormal eran ustedes. Yo no veía personas como ustedes. Yo convivía con niños que andaban en sillas de ruedas, muletas sin piernas, que no veían, que no oían, que eran diferentes a lo que estaba fuera de ese internado. Es decir, lo normal éramos nosotros. Lo anormal eran ustedes. Ese es un primer problema. ¿Quién es el normal? ¿Quién puede decir yo soy el normal? 2, la idea de normalidad deriva de la idea de homogeneidad. De ahí los criterios de validez y confiabilidad estadísticos. Pues resulta que los gemelos idénticos monocigóticos o univitelinos, ni entre ellos son idénticos. Crezcan o no en la misma familia. Son diferentes. Tengo la impresión de que lo normal es lo diferente. Pero hay ciertas diferencias dentro de las condiciones de vida que te dificultan desarrollarte felizmente. Y nos hemos olvidado del lado humano de esto. Llega la mamá y me dice, quiero que mi niño socialice. ¿Y por qué quiere que su niño socialice? Porque la maestra de la escuela me dice que si no socializa lo va a reprobar. Pues reprueba la pinche maestra. Nunca me han llevado un maestro porque tenga problemas de enseñanza. Pero sí me llevan niños que tienen problemas de aprendizaje. Pues veo que el aprendizaje era una construcción interactiva, socioconstructiva y demás. Pues resulta que el problema no. Al que mandan al psiquiatra es al niño, al que mandan al psicólogo es al niño, al que mandan al terapeuta es al niño. Lo tratamos de la manera más anormal para que se normalice. Estamos fritos. Creo que el error está en nuestros conceptos y en nuestras aproximaciones. ¿Existe el autismo? Sí. Pero la pregunta debiera ser, ¿existen las personas con autismo? Sí. Cuando me tocaba coordinar en la Universidad del Estado de Morelos un programa de radio, se me acercó un muchacho, el que les decía, dice, ¿quieres saber qué es el Asperger? Pregúnteme. Yo tengo Asperger. Dije, cabrón, le quiso dorar la píldora al director de radio y me lo mandó. ¿Te puedo hacer una entrevista? Se la hice. Y le digo, ¿cuándo te diste cuenta que la realidad existe? Pues siempre la veo. Pues no, que tiene ceguera al contexto. No. Claro que lo veo perceptivamente. No soy idiota para no reconocer la existencia de lo real. El problema es que no me gusta. ¿Tienes novia? Dice, ¿para qué? Con los problemas de lógica aristotélica que tengo, es suficiente. ¿Para qué quiero una novia? Me va a generar más conflictos y problemas. Bueno, ¿sabes qué es el miedo? Se quedó pensando, así como estoy con la cara de... Bueno. Dice, sí, cierta vez iba saliendo por la puerta 2 de la universidad
y el vigilante tenía 2 perros Rottweiler. Se echaron a correr hacia mí, los vi y pensé, vendrán a una velocidad de 60 kilómetros por hora contra el viento hacia ellos, que provoca una resistencia que pueden tardar. ¿Cuántos segundos me morderán si corro, no? Cuando hice el cálculo lógico me di cuenta que tenía que correr. ¿Quién piensa así? No, yo primero corro. Bueno, yo no en silla de ruedas y muleta. Pero en verdad que cualquiera no la piensa. No razona así. Y decían que Rivière pareciera ser que los más lógicos son los autistas. Nosotros no somos nada lógicos, somos muy irracionales. El punto es la persona con autismo. Porque la mamá y los maestros son los que demandan. El niño nunca va al psicólogo ni al terapeuta ni nada. Son los adultos quienes lo llevan. Y quienes nos platican es que el niño no hace esto, no miran. A ver, ¿no mira, segura? ¿Y entonces a qué juega? ¿Cómo juega? Atribuimos. Y esas atribuciones son las que nos tragamos de los papás. Entonces lo más práctico es aplicar una escala, la que gustes. Aplicas una escala y si dentro de la escala de observación y la que responden los padres da un puntaje favorable, pues será autista. O el DSM. Si da con los criterios taxonómicos del DSM descriptivos, lo será. ¿Existen las personas con autismo? Sí. El problema sería, según mi opinión, ¿qué podemos hacer para que a pesar de esa condición se desarrolle de la mejor manera posible? En su contexto y entorno familiar, no fuera de él. No en un consultorio, no en una computadora. La realidad no son las computadoras. Aunque el ChatGPT de inteligencia artificial diga que sí, no lo es. No sé si alguien más quiera. Claro, esto propiciaría dejarlo de ver como desde un ámbito clínico, sino más bien como lo marca el paradigma de la neurodiversidad, verlo desde la parte social, pero ahí nos metemos a otro reto, porque la educación es otro tema, o sea, la evaluación, la enseñanza a las personas que son diferentes, ¿no? Pero ¿quién en los grupos ha sido igual? Resulta que hay alumnos que no aprenden ciertos contenidos. ¿Por qué escogieron psicología la mayoría de los que están aquí? Para no vérselas con las matemáticas. Pinches matemáticas. Y elegimos por eliminación. Pero tuvimos que vernos hasta ahora con la puerca estadística. Pruebas de T, pruebas de validez, de confiabilidad. Las puercas tesis ya nos tienen hasta la madre, los lectores que no leen, que nos critican todo menos lo que deben. Mira, en la historia de la UNAM yo creo que se han producido aproximadamente 100,000 tesis doctorales y de maestría. ¿Qué le han aportado a esto? Y Leo Kanner con un puerco artículo a Asperger y Zuccarello. 3 puercos artículos sin estadística, sin evidencias y sin datos contrastables por pares, sí cambiaron el modelo. Y esas 100,000 tesis de la UNAM, UDG, Puebla, Morelos, Estados Unidos, ¿qué aportan? Nada, de verdad. Lo único que aportan es más doctores, más maestros, porque además ahora para conseguir empleo no solo te piden el título y la cédula, 5 años de experiencia previa. Jodido, y si no me dan trabajo, ¿cómo chingados quieren que tenga experiencia? Es decir, el chiste es ponernos cada vez más obstáculos. Antes un maestro salía de secundaria y entraba a la normal, maestro de primaria, y salía con título, cédula y con plaza. No, ahora tiene que ser licenciado, hacer carrera magisterial, etcétera, y todo el mundo dice pinches maestros huevones y pendejos. La realidad es que despreciamos una de las funciones más exquisitas de la práctica humana a partir de que los modelos de la profesionalización doctoral, que el doctorado no quita lo tarado, nos ha llevado, porque en realidad somos serios.
llegan al diagnóstico. ¿Y de qué le sirve que le diga a un papá? Me han dicho muchas mamás, oiga, mi hijo tiene autismo. Sí. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, es que ya le digo a la maestra que tiene autismo. Claro, y la maestra va a decir, ya ve, ¿por qué no aprende? Porque tiene autismo. Lléveselo a una escuela especial, o que le pongan un maestro sombra, o que vaya a terapia adicional. Y entonces resulta que se vuelve el chivo expiatorio. Pues claro, todos los problemas de la casa se deben al autista. Si no hubiera nacido, de todas maneras, estaría jodida la familia. Me ha tocado ver casos de familias donde se suicida el que no era autista. Porque ya estás al gorro de que le digan, mira, tu hermano necesita más atención, tú necesitas, tú puedes hacer todo. Y resulta que no, y acaban en la depresión y se dan crack. Y descuidamos al que supuestamente era el normal y el que estaba bien, y es el que se carga una depresión galopante, un coraje con el hermano, que piensa, ojalá y Dios lo quite de sufrir, que dicho un buen cristiano significa ojalá y ya se muera el desgraciado. Pero no puede pensar porque sería muy culpable para ella decir, oye, no le puedo decir la muerte a mi hermano o hermana, no importa. El problema es sistémico, familiar, no es solo del niño. Y al que llevan al diagnóstico es al niño. ¿Qué alternativas les ofrezco a esa familia para que ese niño, a pesar de todo, que fue lo que nos planteamos en la Universidad de Morelos, qué hacemos con esos niños con autismo que nos llegaron entre 3 y 5 años? Hoy uno de ellos tiene la licenciatura en biología en la universidad. La otra chica está terminando la licenciatura en diseño en la universidad. Otro está estudiando psicología en la universidad. Una chica ciega con síndrome de Down prácticamente terminó la licenciatura como intérprete de música en piano en la Escuela de Teatro, Música y Danza. El problema no está en si tiene un autismo, en si tiene síndrome de Down o es ciega, sino es qué le ofrezco para que a pesar de esa condición puedan salir adelante y decir, carajo, la hicimos, a pesar de todo, la hicimos de verdad. Creo que esa es nuestra función, más que si sí tiene Asperger, ¿y ahora qué sigue? Y además tiene déficit de teoría de la mente, y TOC, y además problema de atención con o sin hiperactividad. Dele Ritalin. Hay chavos que requieren atención farmacológica, indudablemente. Algunos convulsionan comórbidamente. Pues necesitan un anticonvulsivo. Creo que lo importante es abrir un poco la cabecita y reconocer que no tenemos toda con nosotros, que debemos trabajar con otros profesionales con base en objetivos comunes. Y el objetivo común es que ese niño o niña o joven o lo que sea en su contexto familiar se autorrealice. Ese concepto de autorrealización que le leímos a Abraham Maslow y después se lo leímos a terapia centrada en el cliente, que después le cambiaron por terapia centrada en la persona. Rogers. El problema es que también nos hemos encerrado en un solo modelo teórico para cumplir académicamente las demandas de los docentes y de la escuela. Lo demás es qué le ofrecemos a esa familia para que ese niño y ella puedan decir, sí es autista y adelante. Bien, pues por cuestiones de tiempo vamos a tener que dejarlo aquí, ¿no? Yo no veo que Des, no sé quién es Des, pero se ríe felizmente. Abeli Moreno también la veo que se ríe. Las otras son caras y no caras de retratito, pero por lo menos veo dos personas que sonríen así felizmente. Espero que les haya... Demasiado, maestro, y le agradecemos, y seguramente habrá una segunda invitación para poder hablar más a detalle de esos temas. Quedó muy claro, ¿no?, sobre la parte del autismo y lo que involucra, y que lo menos importante es el autismo, sino la parte de la dinámica, la familia, los conceptos y todo lo que creemos. Y yo agradecido bastante estoy con usted, y seguramente somos más de uno los que quedamos complacidos con sus respuestas, y esperamos una próxima más. ¿Va que va? Le agradezco. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que dejarlo aquí, porque va a seguir otro ponente. Los invitamos a la segunda ponencia.
Y si me lo permite, maestro, ¿puede compartir sus páginas para seguirlo? ¿Cómo lo encontramos en redes A ver, sociales? ¿cómo me encuentran? En Google teclean José Enrique Álvarez Alcántara y van a encontrar más de 30 páginas con datos míos. 2, los invito a suscribirse a un canal de YouTube que se llama La Comuna de la Palabra. Ahí llevo más de 300 programas de entre 1 hora, hora y media, sobre estos y otros temas. Autismo, esquizofrenia, neuropsiquiatría, neuropsicología. Han participado personajes como Juan Carlos Arango, como el propio presidente de la APA, Antonio Puente, como Aldo Ferreres, que fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, como Jordi Peña Casanova, como el doctor Felipe Cruz Pérez, el doctor Tatú, bueno, Gerardo Ortiz Moncada, Miguel Ángel Villa, ha participado Ivonne Flores Medina, Ana Ruth, fíjate que no pudo, Ana Ruth Díaz Victoria ya fue mi alumna, y otra gente, pero están cordialmente a que se suscriban. Ya Saraí Montoya se suscribió, y suscríbanse todos los que puedan al canal de YouTube La Comuna de la Palabra. Ahí pueden bajar los videos, es sin fines de lucro, todo es gratuito. Ahí me encuentran y ahí encuentran la promoción de mis libros también, que se consiguen por Mercado Libre, creo. Súper. Pues agradecido estamos con usted, maestro, y ojalá cada vez sean más profesionales como usted que nos comparte sus conocimientos en todo este campo. Le agradecemos y que tengan excelente noche. Maestro, mi total admiración a usted. La página es, dicen que si se puede repetir, La Comuna de la Palabra. Es un canal de YouTube. Y mi página de Facebook es Enrique Álvarez, aparece una foto mía. Ahí, que es simulada, es como de tipo caricatura. Hasta pronto y gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos.